¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Global de fin de semana. Un programa donde revisamos las principales noticias internacionales que han marcado estos últimos 7 días y en esta oportunidad en particular con el foco puesto en nuestra región. Varios temas que vamos a estar revisando, por cierto, durante esta media hora. Vamos a comenzar nuestro programa con sin duda una de las noticias principales que vimos durante esta semana, con Abelardo de la Espriella, que se convierte en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, con una presidencia que se va a extender hasta el 2030 y con una ceremonia que rompió la tradición que se había establecido en las últimas décadas. No se realizó esta ceremonia en Bogotá, sino que en Cali, la tercera ciudad de este país, bajo la promesa de gobernar desde distintas regiones de Colombia. Un despliegue de seguridad para hacer frente, por cierto, al desarrollo de esta ceremonia y también de la presencia de líderes regionales, incluido también allí, por cierto, el rey Felipe VI de España. 11.000 uniformados, 15 aeronaves para llevar a cabo este acto de juramentación de un nuevo mandato en la arena de la Universidad Santiago de Cali, que por lo demás, dicho sea de paso, se solicitó formalmente este cambio, ¿no?, del recinto desde Bogotá hasta Cali, porque en algún momento incluso Abelardo de la Espriella, el presidente de Colombia, había sugerido la posibilidad de que se realizara en una guarnición militar, algo que abrió un enfrentamiento por lo demás con Gustavo Petro. Y claro, y todo esto en medio, por cierto, también de lo que va a hacer este mandato de Abelardo de la Espriella, el regreso de la derecha, por cierto, a la presidencia de Colombia. Ya ha anunciado algunas medidas, particularmente en política exterior, el cierre, ¿no?, de una serie de embajadas y con ello también el término de las relaciones con Cuba y con Nicaragua. Son parte de algunas de las medidas que incluso antes de llegar a la presidencia formalmente de la Espriella ya había anunciado. Y todo esto cuando, por lo demás, la figura de la extrema derecha va a tener que gobernar con un Congreso altamente desafiante después de la victoria que consiguió, por lo demás, el 21 de julio ante la figura de Iván Cepeda, con una diferencia de apenas 250.000 votos, y con ello también se marca el fin de la era de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que tuvo este país, donde logró cumplir algunas promesas de campaña. Hay quienes plantean que la reducción de la pobreza, la caída del desempleo, así como también el aumento del salario mínimo serían algunas de esas victorias, pero donde por lo demás aquí Gustavo Petro de todas formas dejó algunas aristas bastante abiertas. Hay quienes incluso hablan directamente de un fracaso. La paz total, la transformación del sistema de salud y la promesa de cero corrupción, parte del balance y análisis que hacen algunos también respecto del término de estos años de Petro al mando de Colombia, y ahora con el cambio de signo político y Abelardo de la Espriella que llega a la Casa de Nariño. Y ojo, porque vamos a ir avanzando en nuestro programa. Eso cambia, por lo demás, la configuración política en nuestra región. Este viraje a la derecha que hemos hablado anteriormente, ya lo están viendo ustedes allí en pantalla, cómo nuestra región se tiñe de azul. Lo vimos hace algunos días atrás en el caso de Perú con Keiko Fujimori, que asumía la presidencia del país vecino, ahora con Colombia y con dos naciones que en rigor quedan pintadas de rojo en este... ¿Qué hacemos? Esa revisión, una reducción simplista, podrían decir algunos, pero para determinar finalmente gobiernos de derecha, desde la centro derecha hasta la extrema derecha, así como también en el caso de la izquierda. Brasil y Uruguay son esas dos naciones que quedan entonces pintadas de rojo, pero hay que tener en cuenta por lo demás que en octubre Brasil va a vivir elecciones. Allí Flavio Bolsonaro está disputando también en la presidencia ante Lula da Silva, que busca la reelección. Las encuestas más recientes hablan incluso de un empate técnico otra vez, como se había planteado hace algún tiempo atrás, hace un mes aproximadamente. Bueno, vuelve nuevamente esa posibilidad, al menos así lo están planteando los sondeos en Brasil. Habrá que ver finalmente cómo avanza, por lo demás, este viraje a la derecha que hemos estado dando cuenta, sobre todo en este último año, en nuestra región.
Bueno, queremos analizar la llegada de Abelardo del Espriella a la presidencia de Colombia y para eso vamos a tomar contacto a esta hora con Sebastián Lípez, que es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos aquí en Conexión Global de fin de semana. Un saludo, Isabel, muchas gracias por la invitación. Sebastián, comencemos esta entrevista analizando la figura del presidente de Colombia. Recordemos que él llega a la presidencia después de haber logrado esta victoria en unas reñidas elecciones. ¿Crees que precisamente ese factor podría condicionar los primeros meses del mandato de la Espriella? Bueno, sin duda, Abelardo de la Espriella recibió un país polarizado, dividido, lo cual se expresa o se refleja en los resultados electorales, con apenas 250.000 votos de diferencia entre el ganador, Abelardo de la Espriella, nuevo presidente, y por el otro lado, Iván Cepeda, candidato, digamos, del oficialismo de saliente gobierno Petro. Y esa misma división pues se vive desde el punto de vista social y político y por supuesto lo asume Abelardo de la Espriella en las mismas condiciones. Al tiempo que se posesionaba Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y el Partido de Pacto Histórico, que es el partido del gobierno saliente de izquierda, estaba convocando a marchas, movilizaciones y una serie de eventos que denominaba de desobediencia civil, en lo que entonces se configura en una oposición muy activa que inicia desde el primer día incluso de gobierno. Entonces, por supuesto, enfrenta a Abelardo de la Espriella un clima muy pugnaz, una tensión social y política muy fuerte, y la encuentra también en el Congreso de la República, donde hay un ambiente y unas fuerzas, digamos, fragmentadas, que aunque inicialmente parecían estar todas muy alineadas con el gobierno entrante, realmente han demostrado pues tener una posición muy férrea, también muy firme y que le va a costar mucho, digamos, al gobierno de Abelardo de la Espriella construir esas alianzas y esas fuerzas necesarias para desarrollar una agenda con el legislativo. Entonces, ciertamente enfrenta un escenario de mucha tensión, de mucha polarización y un gobierno que no inicia, digamos, en un contexto muy favorable. Sebastián, y en esa misma línea, hablando precisamente del Congreso, hay algunos medios que hablan de que debido a la composición del Congreso y donde Abelardo del Espriella y su partido particularmente no tienen la mayoría necesaria, apuntan a la posibilidad de que pueda gobernar por decreto. ¿Es algo que a tu juicio podría eventualmente pasar debido a la composición que tiene actualmente el hemiciclo? Ciertamente, creo que es un escenario muy probable, no solamente por la confrontación, digamos, que enfrenta el Ejecutivo en el Congreso de la República, sino porque Abelardo de la Espriella ya venía preparando una serie de medidas que iba a tomar a través de decretos presidenciales, es decir, inclusive con o sin Congreso, él ya venía identificando ese camino como uno de los caminos, digamos, para gobernar sin lo que él denominaba como las élites tradicionales, los de siempre, etcétera. Entonces, ciertamente eso es parte de lo que estamos viendo y vamos a ver en estos primeros días de gobierno. Es muchas decisiones presidenciales tomadas a través de decreto y eso va a generar también una tensión con el Congreso, que debe, por supuesto, velar porque muchas de las decisiones pues pasen por efectivamente los controles que corresponden en el legislativo y Sí. posteriormente también incluso en las altas cortes. Entonces, sí, es cierto que vamos a ver un escenario con decisiones presidenciales casi que unilaterales, vía decreto, pero también es cierto que Abelardo de la Espriella, aunque no inicia en un buen momento con el Congreso, tiene todo a su favor para construir esa coalición en el legislativo que le permita tener una muy buena relación. Simplemente lo que ha ocurrido es que el Sebastián. partido de derecha del expresidente Uribe, el Partido Centro Democrático, ha querido mostrarle su poder también en el Congreso
a Abelardo de la Espriella. Y en esta tensión, pues, hay por supuesto, un momento difícil, pero tiene todo el presidente Abelardo para construir esa gran coalición que apoye su agenda de gobierno. Sebastián, hablemos respecto de el fin de la era de Gustavo Petro. ¿Cómo evalúas tú los últimos 4 años, pero particularmente, no sé si tú has hecho este balance personalmente, ¿no? ¿Cuál dirías que fue el mayor desafío sin cumplir, o algunos directamente podrían hablar de su mayor fracaso de Petro durante esta presidencia? Bueno, lo primero que hay que decir es que ciertamente el gobierno de Petro fue un gobierno que partió un poco la historia de Colombia en dos: el primer gobierno de izquierda realmente en el país, con una agenda social muy ambiciosa, reformista, digamos, sí, con mucha ambición en diferentes temas y sectores ambientales, pero también de políticas sociales, en temas de relaciones internacionales, en muchas dimensiones. Y creo que esa intención de abarcar absolutamente todos los asuntos en los que el país pudiera tener un cierto, digamos, atraso frente a agendas más progresistas, pues lo llevó un poco al fracaso. Creo que ciertamente el lunar fundamental tuvo que ver con la denominada paz total, la posibilidad de construir acuerdos de paz con diferentes grupos armados y la consolidación digamos, de la transición que debía darse con el proceso de paz con las FARC. No avanzar en una implementación del acuerdo de paz de manera contundente, definitiva, y no avanzar en esos acuerdos y esas negociaciones con otros actores armados, pues hizo que el asunto de la seguridad en el país fuera un asunto inconcluso, incompleto, y por supuesto que fuera la bandera de la oposición y llevara a la oposición nuevamente a gobernar. Entonces, allí la gran deuda del gobierno de Gustavo Petro. Sí, sin duda, y que por lo demás el tema de la seguridad se ha tomado diferentes elecciones en nuestra región. Muchas gracias, Sebastián Lípez, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, por este análisis de cuando Abelardo de la Espriella llega a la presidencia en Colombia. Gracias, un saludo. Bueno, y con esta información es que nos vamos a una pausa, pero al regreso vamos a seguir analizando las noticias principales que han marcado en temas internacionales. Ya nos vemos a la vuelta. Estamos de regreso aquí en Conexión Global de fin de semana. Vamos a continuar analizando y revisando las principales noticias, siguiendo por lo demás con lo que ocurrió durante esta semana entre Brasil y Argentina. La tensión diplomática nuevamente aumentaba a tal punto que Brasil incluso retiró a su embajador del país vecino. Todos los detalles en el siguiente informe de Laura Soto. Nosotros fuimos testigos de lo que ha sido capaz el socialismo cuando ha estado acorralado. Por ende, no se dejen robar el futuro a mano de socialistas ladrones. Considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula. No es primera vez que Javier Milei se refiere en esos términos a Luis Ignacio Lula da Silva, pero ahora el contexto era distinto. El presidente argentino se encontraba en territorio brasileño participando en el lanzamiento de campaña de Flavio Bolsonaro, el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro y principal contendor del líder izquierdista para las elecciones de octubre. Poco después de aquel episodio, Lula llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y Milei, lejos de dar marcha atrás, redobló sus insultos. Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario, y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Es así como se precipitó una crisis diplomática sin precedentes entre ambas naciones. Brasilia decidió este martes retirar definitivamente a su embajador del país trasandino y degradó la representación diplomática argentina en Brasil a encargado de negocios. Argentina lamenta la decisión unilateral de Brasil. Creemos que ese no es el camino. Nosotros estamos
siempre dispuestos a mantener las relaciones. Como dije recientemente en una entrevista, del lado nuestro no va a haber ninguna acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil. Para pelearse hace faltan dos, no cuenten con Argentina para eso. El gobierno de Lula da Silva no solo se ha visto enfrentado con la Casa Rosada de cara a las elecciones presidenciales en su país, sino también a la administración de Donald Trump, a la que derechamente ha acusado de injerencia electoral. El mes pasado, las autoridades brasileñas rechazaron las solicitudes de visa de 2 funcionarios del Departamento de Estado estadounidense en medio de estas sospechas. Quiero derrotarlos en el terreno narrativo, quiero librar una batalla de narrativas. ¿Quién dice la verdad y quién miente? Esta misma semana tuvimos que denegar las visas a 2 jóvenes que envían a Brasil para interferir en las elecciones brasileñas. Bloqueamos las visas. Según Plan Alto, los diplomáticos buscaban sembrar dudas sobre la integridad del sistema electoral brasileño. Washington calificó esta acusación como una mentira sin fundamento. En una escalada en las tensiones, Estados Unidos canceló este martes la visa de la embajadora de Brasil en Washington. Esto como represalia al retraso en la aprobación del embajador estadounidense en Brasilia por parte de la administración de Lula. No es aceptable pensar que alguien de fuera vaya a interferir aquí para impugnar las elecciones. Si quieren hacerlo en otro país, que lo hagan. Aquí en Brasil no lo van a hacer. Así, con los canales diplomáticos en suspenso, Lula busca un 4º mandato presidencial en unas elecciones que se prevén complejas y reñidas. Vamos a cambiar de tema, pero nos quedamos en nuestra región. Uruguay, Argentina y Perú. En el mes de noviembre van a recibir al líder de la Iglesia Católica, al Papa León XIV. Es el regreso para Argentina y también para Uruguay del Sumo Pontífice después de 30 años, pero en el caso de Perú es el regreso de quien consideran un ciudadano más. Todos los detalles en el informe de Camila Concha. Una postal que los uruguayos vivirán nuevamente, pero 38 años después. Este miércoles a primera hora, el Vaticano anunció que el Papa León XIV aceptó las invitaciones de los jefes de Estado y representantes eclesiásticos de Uruguay, Argentina y Perú, y visitará dichos países entre el 6 y el 17 de noviembre de este año. Esta será la gira más extensa que hará el máximo representante de la Iglesia Católica desde que fue elegido hace un poco más de un año. Pedimos la seguridad de las fechas de la visita del Papa León XIV del 6 al 8 de noviembre. Es bueno recordar de que esta es la primera visita después de 38 años de la anterior visita de un Papa. La primera parada del viaje será Uruguay, el país con la tasa católica más baja del continente, que no supera el 40%. Se sabe que León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Según medios locales, está previsto que el Papa realice una celebración en el Estadio Centenario en la capital uruguaya, pero también visitará uno de los barrios más vulnerables de la ciudad, en donde está la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. La verdad que es una sorpresa, una grata sorpresa, por cierto. No fue ni esperado ni buscado. Es una gracia de Dios, una bendición para nosotros. Y que el Papa venga acá, pise este suelo, entre en esta parroquia, que es una parroquia humilde. Pero creo que acá, justamente, el Papa lo que desea es encontrarse con la gente, ¿no? En Argentina, el Papa visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. El gobierno argentino ha calificado de acontecimiento histórico la llegada de León XIV y anunciaron que se creará un equipo interministerial para coordinar los aspectos vinculados a la logística, seguridad y protocolo de la visita papal. Hoy es un día de enorme alegría para la República Argentina. La Santa Sede ha confirmado oficialmente que su Santidad León XIV visitará a Argentina durante entre los días 8 y 11 de noviembre. La relación de León XIV con Argentina ha estado marcada por el legado del anterior Papa Francisco. En mayo del año pasado, León recibió al presidente Milei en audiencia oficial y le prometió que viajaría al país trasandino, algo que este año se hará realidad, siendo esta la primera visita de una máxima autoridad eclesiástica desde la visita de Juan Pablo II en abril de 1987. Bueno, me alegra que venga el Papa León. Siempre queda pendiente el sueño de los católicos de la venida del Papa Francisco. Creo que es una muestra de cercanía y ojalá les sirva a los argentinos que tantas veces nos vimos
en esta grieta. Me parece que es una buena chance de que nos una. Por último, el viaje de León XIV concluirá en Perú, en donde tendrá su más larga estadía de la gira entre el 11 y el 17 de noviembre. El Papa visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Cabe recordar que él tiene la nacionalidad peruana, tras servir por más de 20 años en el país. De hecho, fue obispo en Chiclayo entre 2015 y 2023, que fue cuando recibió la llamada del Papa Francisco, quien visitó en 2018 Lima para servir en Roma. Esta visita va a representar, yo creo, va a ser la manifestación de esta ansia que tiene la inmensa mayoría del pueblo peruano por la reconciliación. Buena expectativa, alegres, contentos, porque el Papa es peruano, y bueno, quien habla es de Chiclayo, de Ciudad Ete. Estamos contentísimos y nada, la buena expectativa es la bendición para nuestro país, para que mejore la situación, la seguridad. Yo creo que nos va a ayudar bastante con la bendición de Dios. Desde el Vaticano nos entregaron detalles sobre las ceremonias, encuentros y actividades que hará el líder de la Iglesia Católica en cada ciudad. Lo que sí, autoridades de los 3 países anunciaron la puesta en marcha de los preparativos para recibir al Papa León XIV en este viaje de 12 días en el continente sudamericano. Y Canadá ha estado enfrentando esta última semana al menos un centenar de incendios forestales, focos activos en Columbia Británica, también en Ontario. Y es ante esa situación que México ha enviado un grupo de brigadistas para colaborar y apoyar precisamente esta emergencia que está atravesando la nación norteamericana. Todos los detalles en el siguiente informe. He pasado por situaciones muy drásticas, a lo cual estoy agradecida por seguir aquí viva. He pasado por quemaduras. Con temor y respeto al fuego, los brigadistas mexicanos decidieron responder al llamado para combatir algunos de los incendios forestales más intensos que vive la Columbia Británica en Canadá. Yo soy del estado de Chiapas. Tengo la fortuna ya de tener esta profesión de ser combatiente de incendios forestales por 12 años y soy combatiente de segunda generación. Mi papá fue el que en algún momento por primera vez me llevó a un aserradero, me llevó a un incendio y desde el momento en que yo vi las actividades que él hacía y lo que me platicaba cuando salía, siempre me gustó. No dejamos de ser seres humanos y ante la magnitud de poder ver, sentir el fuego y lo que ocasiona, lo que provoca, siempre nos entra ese temor, esa incertidumbre, pero algo que siempre nos hace salir a flote, pues es nuestra preparación. Ya suman 400 los mexicanos combatientes del fuego que han sido convocados durante un mes para proteger los bosques en otro país. Sí, al parecer la situación está un poco crítica. Vamos por 30 días a ayudar a nuestros compañeros de British Columbia. Recomiendo a las personas que se encuentran viviendo en los complejos que tomen sus precauciones, que dejen a las personas profesionales actuar en los incendios. Los brigadistas superaron un riguroso proceso de selección que incluyó exámenes médicos, físicos y teóricos, respaldados por años de experiencia combatiendo incendios forestales. Todo el personal está certificado para poder atender incendios forestales a nivel internacional. En esta ocasión nos tocó hacer, pues como cada año, las pruebas médicas, exámenes también de conocimientos, exámenes de salud, exámenes toxicológicos también muy importantes, pruebas físicas. Yo de experiencia tengo 11 años en la prevención y control de incendios forestales, lo que ya denominamos manejo del fuego. Tengo 6 años de experiencia como combatiente forestal. Los brigadistas alertan que el cambio climático está provocando que los incendios sean cada vez más agresivos. Las lluvias eléctricas, lo que ha provocado los incendios, a lo cual han sido pues por cierto tiempo y ha caído bastante rayos, a lo cual el combustible es muy explosivo y hace que se extienda demasiado rápido el fuego, consumiendo bastantes hectáreas. México se sumó a otros países que enviaron brigadistas para reforzar el combate al fuego, aunque los brigadistas reconocen que el peligro siempre está presente. También decirles que siempre nos tengan en sus oraciones, ya que el trabajo es algo muy riesgoso y la intención siempre es regresar a casa. Bueno, y así finalizamos nuestro programa Conexión Global de fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos durante esta media hora. Queda invitado a seguir nuestra sintonía. Que estén muy bien, nos vemos.